Hola, bienvenidos. En el marco del 50 aniversario del Instituto Tecnológico de Pachuca, como parte de las actividades que el área de cultura trae, tenemos una entrevista con el profesor Rafael Ahumada García. Soy Ana Luisa Rubio, promotora del área de cultura, y tengo el honor de poder platicar con él. Maestro. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, buenos días. Bueno, vamos a empezar. Yo quiero saber cómo fue su infancia, porque yo creo que la infancia nos marca mucho de la vida que tendremos en un futuro. Entonces, ¿nos puede platicar un poquito cómo creció? Fíjate que es una historia muy larga. Yo la verdad tuve una infancia muy particular. Los primeros años de mi vida tuve un accidente muy fuerte, el cual me mantuvo, digamos que cautivo en diferentes hospitales durante un largo tiempo. Pero una vez que me dieron de alta, ingresé a la escuela a segundo año de primaria de manera directa, porque hice preescolar, hice el primero de primaria en el hospital. Entonces ingreso a un segundo año de primaria y conozco a una maestra practicante, del cual no recuerdo ahora su nombre, lo lamento mucho. Y ella en ese salón se encarga de enseñarnos los primeros movimientos corporales que tienen que ver con el baile, la danza. Al principio siempre fue un juego, nunca fue tomado tan en serio, pero algo en ella marcó mi vida, porque yo lo continué y paralelo a lo que yo hacía en la escuela, de jugar con mis amigos y todo lo demás, hacía ese proyecto de la expresión corporal con esta maestra. A la postre me invita a formar parte del grupo infantil del Instituto Mexicano del Seguro Social en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, en el año de 1967, y del 67 al 70, en esa infancia tan especial, formo parte del grupo de danza folclórica representativo del estado de Guerrero y a su vez representativo del Instituto Mexicano del Seguro Social en Chilpancingo, Guerrero. Así más o menos. A eso iba mi segunda pregunta. ¿Sus inicios en la danza fueron entonces en su edad más temprana, ¿no? Sí, yo entré ya tarde a la primaria por razones de salud. Yo tendría 7 años, 8 años. Y así es como comienzo mi actividad en la danza. Hago segundo, tercero, cuarto y quinto año de primaria en la escuela José María Morelos, allá en Chilpancingo, Guerrero. Mi primer profesor fue el profesor Luis Rodríguez Almaraz. Él era un músico realmente. Él le gustaba mucho la guitarra, pero le dieron el taller de danza y con mucho tino el profesor algún tiempo de su vida bailó en la Ciudad de México con la señora Silvia Lozano y fue mi primer maestro, un maestro muy especial. Siempre cargaba una varita y aprendí el zapateado de 3 de la manera más deliciosa que tú te puedes imaginar, y con él conviví 4 o 5 años de mi vida. Él fue el iniciador de toda esta aventura. Usted nace en Guerrero. Esa es una pregunta que todo el mundo me hace. Cuando a mí me preguntan de dónde soy, va a sonar a pose, no lo creo, pero yo les digo que soy del mundo y sus alrededores. Voy a romper un poquito el paradigma, porque yo no soy del estado de Guerrero, ni soy del estado de Hidalgo. Yo nací en la Ciudad de México, en el área de Lomas de Sotelo, y nazco ahí porque mi padre en su vida profesional era militar, y en una etapa de su vida estuvimos en México y bueno, ahí vi la luz primera, ¿no? Y eso me lleva a otra pregunta. Siendo su padre militar, ¿qué le decía de estudiar danza? No, nada, al contrario, él estaba muy, le emocionaba mucho la idea. Quiero decirte, voy a hacer un paréntesis, me voy a adelantar un poquito. Yo fui militar también,
Estuve en el ejército algunos años por convicción, porque quería yo aprender qué hacía mi padre también como militar. Aprendí muchas cosas, al ejército le debo muchísimas cosas de mi vida, sobre todo la parte de la disciplina, del orden, del cuidado, del obedecer, del poder decidir. Eso se lo debo al ejército, pero eso ya fue mucho después. Mi papá siempre estuvo contento, de hecho le gustaba. Cuando nosotros estábamos, mis hermanos y yo estábamos en cuarto, quinto de primaria, bailábamos en donde él trabajaba en el cuartel, que le llamamos nosotros. En los festivales siempre los ahumada, ¿no? Iban y bailaban. La parejita de hermanos bailábamos ahí en los festivales, porque él estaba muy contento, independientemente de que era muy rígido, ¿no? Wow. Bueno, entonces usted nace en Ciudad de México, por azares del destino llega a Guerrero. ¿Cómo llega a Hidalgo? Bueno, primero que nada llego a Guerrero en el año de 1964 al puerto de Acapulco, porque, insisto, por el trabajo de mi papá, los militares siempre andan de un lado para el otro. Entonces llegamos a Acapulco, inmediatamente en el 66 finales llegamos a Chilpancingo, nos establecemos en Chilpancingo 66 al 70. Ahí hago mis primeros pininos de danza. Posteriormente hago sexto año de primaria, primero, segundo, tercero de secundaria, preparatoria y primer año de licenciatura en una de las huastecas de nuestro país, que es la ciudad de Tampico, Tamaulipas. Ahí viví muchos años. Ahí tuve mi primer grupo de danza. Esta es una historia que nadie conoce. Yo dirijo mi primera actividad de danza estando en sexto año de primaria, a encomienda de mi profesor Alejandro Hernández, que él sabía que yo bailaba porque iba a los festivales de donde trabajaba mi papá, y entonces me invitó a dar clases o a formar un grupo en sexto año de primaria. En primero de secundaria estuve en una escuela particular, formé un pequeño grupo de danza. Los 2 siguientes años estuve en una escuela oficial y colaboré con la maestra de danza de la escuela porque tenía yo alguna aptitud, entonces me invitaba a colaborar con ella. Hice mis pininos también, poniendo algunos bailes que yo me había aprendido con el profesor Luis, que te digo que hay bailes a 50 y tantos años de distancia que hoy todavía me acuerdo así perfecto, porque él tenía un método muy especial. ¿De qué constaba ese método? Bueno, él era un profe muy disciplinado y siempre traía una varita con él, Entonces cuando nos solicitaba aprendernos alguna estructura, algún paso, y notaba que te distraías o no lo hacías como él lo quería, pues se acercaba contigo y en las meras pantorrillas, ¿no? Te daba 1 o 2 o los que fueran necesarios. Entonces te vas dando cuenta que el juego, la parte lúdica, se convierte en una parte con más disciplina, porque en ese tiempo, a los 8, 9, 10 años, todavía no te cae el 20 de qué es la disciplina y qué es el juego, ¿no? Nosotros lo hacemos por inercia, pero era una disciplina. Así, entonces, en el mero chamorro, y mira, una buena técnica. Sí, seguramente que sí. ¿Es por el trabajo de su papá que llega aquí a Hidalgo? No, fíjate que, bueno, entro a la preparatoria, en las actividades académicas, en las actividades extraescolares, a mí me mandan a dibujo. Entonces yo no quería estar en dibujo porque la verdad es que esa parte nunca se me dio. Hablé con el director de la escuela y le pedí de favor que si no me podía cambiar de taller. Él me preguntaba que a qué, yo le decía que a danza, y me decía, pues es que no hay danza. Yo le formo la actividad de danza, pero dame chance. Entonces en la preparatoria tuve el taller de danza de extraescolares, liberé mi actividad extraescolar con danza, así fue. Bailé en la Universidad Autónoma del Estado de Tamaulipas, en el grupo de danza del Departamento de Actividades Extraescolares.
o de servicios escolares se llamaba. Inmediatamente después hago mi primer año en la licenciatura de leyes. Me inscribo en una convocatoria e ingreso al ejército, me voy a la Ciudad de México. Estoy durante 3 años en la Ciudad de México en el ejército, y en ese tiempo, cuando yo tenía franquicia, me iba hasta Guerrero, porque allá tenía profes conocidos. Entonces cuando yo tenía franquicias me iba a ensayar hasta Guerrero. Yo salía a Franco los sábados y me iba a Guerrero, ensayaba, regresaba y así. Y una vez que yo dejé el ejército, regresé a Puebla, me fui a Tampico, después estuve en Nuevo León, en la Ciudad de México, y de la Ciudad de México regresé a Guerrero. En Guerrero conozco a una maestra que estaba aquí comisionada en el sindicato para maestros. Yo trabajaba en la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, en el cual también estuve en el grupo de danza, que ahorita ese es otro paréntesis que voy a hacer. Y ella me invita a cambiar mi actividad. Yo estaba en una Secretaría de Agricultura donde pues de agricultor no tengo ni los guaraches, y entonces me invita a venirme al estado de Hidalgo, y en el año de 1984 llego yo aquí a Pachuca, y me mandan primero a una comunidad allá por Venados, en telesecundarias. Posteriormente, a los 6 meses, regreso a Pachuca, a secundarias técnicas, hago un proyecto de artes, pega, dirijo grupos de danza en secundarias técnicas, y luego me cambio a secundarias generales, pero es como yo llego aquí a invitación de una maestra. Y maestro, sabemos que el tecnológico fue su casa por muchos años. Sí. ¿Cómo llegó? Bueno, yo llego, quiero pensar que la maestra Alejandra Castañeda tuvo algo que ver, porque ella ya trabajaba aquí, yo colaboraba con ella en la universidad. A mí me hace la invitación la licenciada María de la Concepción Rivera Cela, me hace llegar la invitación, me cita para venir aquí al TEC. Yo vengo de primera vez en el 89, llego a personal, pregunto y me dirijo a donde están los servicios extraescolares. Me hacen una entrevista, platica conmigo la maestra. El primer año los alumnos no querían que yo llegara, estuve un año, me detuvieron un año, porque los chicos decían que no querían que yo llegara, porque yo venía de la universidad. Entonces había ese pequeño celo. Pasando casi el año, el ingeniero Carlos Fernández Pérez reitera la invitación y ya llego directamente a la oficina, a la dirección, y él me designa ya a las 12 horas, o las horas con las que yo llegué aquí. Mi plaza originalmente estaba en Zacatepec, entonces no sabes la broncota que era estar aquí, ir a Zacatepec, en fin. Pero así es como llego. Yo quiero pensar que fue a recomendación de la maestra Alejandra Castañeda, es como me parece que llegó aquí. Y del 90 hasta el 2011 anduve recorriendo los pasillos de aquí del TEC. Con el grupo representativo del tecnológico. Sí. ¿Llegó directamente a formarlo o daba clases de extraescolar de danza y poco a poco se fue integrando el grupo? No, yo llego a sustituir al profesor Alfredo Espinosa. Directo. El grupo se parte en dos, los que estuvieron de acuerdo conmigo y los que no querían, se parte e inmediatamente comienzo a trabajar con ellos. O sea, llego directamente a dirigir el grupo de danza del TEC y ya después las actividades extraescolares. Dentro de los eventos nacionales de arte y cultura, yo me imagino que recorrió prácticamente toda la República, si no es que gran parte, ¿no? ¿Cuál de esos encuentros considera usted que ha sido el más, el que le ha llenado más, el que le ha dejado experiencias más significativas? Fíjate que es muy difícil esa pregunta. Cada encuentro nacional o cada intertecnológico era muy especial, cada uno.
porque cada uno te deja un aprendizaje, cada uno te deja una buena experiencia, sobre todo porque cada año el grupo se preparaba para un evento de ese calibre. Entonces preparábamos repertorio nuevo, siempre era repertorio del estado de Hidalgo. Bueno, al principio no, al principio podías llevar cualquier repertorio, pero ya en un tiempo era llevar estado de Hidalgo, y entonces lo que nos permitía era ir cambiando los repertorios. Entonces, ¿qué repertorios no podíamos mover? Por ejemplo, el son huasteco o el huapango, que le llaman. Pero, por ejemplo, para complementar ese repertorio siempre había algo innovador: matlachines, coanegros, coahuehuentini, xochitines. Entonces variábamos el proyecto con las diferentes danzas, ¿no?, de Hidalgo. Yo creo que uno de los que a mí me gustó, si pudiera comentarlo, es el de Zacatecas. Sí, el del estado de Zacatecas, porque además yo no conocía Zacatecas y me pareció un lugar muy interesante para esta parte de la expresión de la cultura, ¿no?, en general, porque es una ciudad que cabe la cultura sí o sí. Y dentro de los repertorios que usted llegó a montar, más o menos, ¿de cuántos se acuerda que tenía, que llegó a montar? ¿Cuántos repertorios? Bueno, yo en el grupo montamos repertorios, trajimos monitores de todos lados. Yo creo que es más fácil responder que no monté. Por ejemplo, no monté Colima, no monté probablemente Sonora. Bueno, Sonora sí, porque monté danza de venado. Creo que Colima fue el único estado que no montamos. Entonces son 31 repertorios y lo que te digo que eran las danzas propias del estado, ¿no? Esas danzas usted las llegó a investigar, llegó a visitar la Huasteca. Bueno, quiero comentarte que del 84 al 88, antes de llegar al TEC, yo tuve un proyecto con varios compañeros, entre ellos Alfredo Espinosa, la maestra Alejandra Castañeda, el profesor Armando Claudio Mujica Paz, Mario Martínez Peña, Eduardo Hidalgo Rosas, entre otros, espero que no se me olviden, Hortensia Castellán Estrada, Gustavo Cervantes, Noemí Asturiano, en fin. Hicimos un grupo de maestros que nos dedicamos durante 4 años a recorrer la Huasteca, la Sierra, el Valle del Mezquital, porque organizamos un congreso nacional en el año de 1988. Entonces, en esos 4 años, nos dimos a la tarea de seguir a nuestros líderes, que era la maestra Alejandra Castañeda y el profe Armando Claudio, que él era el creativo, realmente él era el creativo de todo esto. Y con él aprendimos todas esas danzas, justamente. Entonces recorrimos la Sierra, la Huasteca, en fin. Yo creo que es parte fundamental de un maestro de danza folclórica tradicional, siempre estar en el lugar donde sucede, ¿no? Porque conforme va pasando de maestro en maestro, pues las cosas van modificándose un poco. ¿Usted se considera de la corriente tradicionalista o de la corriente del espectáculo? Mira, híjoles, esa es una pregunta muy complicada también. No, la verdad es que mi antecedente es muy tradicional. Yo soy bailador de toda la vida. Volvemos otra vez aquí al paradigma del gentilicio. A mí cuando me preguntaron la primera vez de dónde venía, yo contesté que del estado de Guerrero. Mis primeras actividades de danza las hice en Guerrero. De hecho, soy bailador, soy músico tradicional. Y yo traigo dentro de mi repertorio, repertorio del estado de Guerrero que aprendí in situ. Y no solo a interpretar la forma bailable, sino la parte de la costumbre, la tradición, la música, en fin. Entonces, para mí me resulta muy complicado entender por qué llegan a estilizar el folclore, siendo que de manera natural es bellísimo. Cuando yo llego aquí al estado de Hidalgo,
que visito los municipios, las regiones. Nosotros acá en Pachuca hacemos encuentros de músicos, de bailadores, justamente para aprender de ellos las técnicas, la base de los zapateados, el escuchar la música, su cosmogonía, en fin. Y algunos encuentros los hicimos justamente aquí en el TEC de Pachuca, entre el 90 y 95, una cosa así. Aunado, obviamente, a la tradición de la danza, siempre está la música. Sí. Yo he tenido el honor de compartir el escenario con usted haciendo mis pininos en la música. La música, sí, efectivamente. Cuéntenos más de su paso por la música tradicional, maestro. Bueno, lo que pasa es que aquí no hay bailador que no entienda de la música, y no hay música que no se comparta con un bailador, porque es una interacción necesaria. Los que hacemos música, de repente entendemos un poquito más el sentido de lo que estamos interpretando de manera corporal. Surge un poco la música por la necesidad de implementar algún otro aspecto que va más allá del baile. Aquí en el TEC, en los eventos de arte y cultura, hubo un momento en el que se tenía que implementar música sí o sí. Entonces yo aprendí a tocar la jarana huasteca, me costaba muchísimo trabajo, creo que es de los instrumentos que más trabajo me ha costado, y la verdad es que nunca lo pude desarrollar, pero como nos exigían, aprendimos a tocar la música prehispánica. Entonces, Huehuetl, Teponaxtle, los caracoles, las ocarinas, lo aprendimos. Hicimos un buen proyecto de danza de concheros, para representarla justamente en los eventos de arte y cultura. Entonces ya cuando nosotros interpretamos la música, el formato de la danza te da otro espectro, ¿no? Y ya luego, bueno, pues la jarana jarocha, la vihuela, entre otros, ¿no? Me voy a regresar un poquito al salón de clases. Como maestros siempre tenemos retos que enfrentar, a la vez que aprendemos mucho también de nuestros alumnos. Claro. Para usted, ¿cuál ha sido uno de los mayores retos dentro del salón de clases, no necesariamente como coreógrafo, sino como docente de danza, que diga, híjole, de este alumno aprendí mucho, o de este alumno tuve que hacer circo, maroma y teatro, pero lo sacó? Mira, siempre hay. Yo la pregunta la respondería de otra manera. Nosotros comenzamos en el TEC de Pachuca, brincábamos de un pasillo a otro, de un salón a otro, esperando a que se desocupara. En la gestión justamente del ingeniero Carlos Fernández Pérez, había una bodega, justo donde está el salón de danza ahora. Quiero que sepan que era una bodega. Eran vestidores, originalmente eran vestidores, había baños ahí, regaderas. Después se convirtió en una bodega que estuvo por años abandonada, y nosotros brincábamos de un pasillo al otro. Entonces, justamente con los alumnos, ya en una época del grupo, preguntaba, bueno, ¿y por qué no tenemos un salón de danza? Si los de béisbol tienen su campo, los de fútbol su campo, ¿por qué nosotros no tenemos un salón? Entonces hicimos gestiones para que nos facilitaran esa bodega. Entonces la condición fue que la teníamos que poner accesible, y así fue. ¿Qué aprendo de mis alumnos? Yo tuve alumnos maravillosos que hacían la edición de la música, que me hacían voz en off, que me hacían los guiones. Hubo quienes me diseñaron vestuarios, utilerías. Interactuamos no solamente como maestros y alumnos, sino como amigos. De hecho, yo tengo una familia actualmente que se llama Tonatiuh, que tengo alumnos en ese grupo desde el año de 1990 hasta el día que yo me retiré del TEC, y nos seguimos viendo. Quiero que sepas que cada año nos vemos, cada año nos vemos, tenemos una reunión, y el grupo actualmente estaría cumpliendo ya 31 años. Wow. Siendo director de un grupo, se requiere tener muchas habilidades,
¿no? No nada más saber de danza, no nada más saber de coreografía. Como usted lo ha dicho, se requiere saber de utilería, saber de escenografía, saber de iluminación, ser gestor. Yo me imagino que se combinan todas esas cosas, esas habilidades, para hacer de una persona un mejor director de un grupo. Pero usted, ¿qué es lo que más disfruta de todo ese proceso que engloba la dirección? Esa es una buena pregunta. Bueno, realmente a mí lo que me gusta es cuando hago los montajes. Cuando hago un montaje de repertorio, esa parte me llama mucho la atención porque desarrolla la parte creativa, ¿no? La parte creativa se involucra pues todo lo que has aprendido durante los cursos que tú hayas tomado. Esa es la parte que más me gusta. Yo de la parte de gestión soy bastante malo. Siempre tuve alumnos muy buenos para eso. De hecho, María Elisa Huerta Ruiz es, creo que, la mejor gestora que yo haya tenido del grupo. Con ella aprendí esa parte de la gestión. Ella estudiaba, me parece que administración, y ella era la que se movía a la dirección, a la subdirección. Ella la que hacía todo ese proyecto, yo no tanto. Maestro, ya retirado del tecnológico, yo sé que tiene otras actividades. ¿Nos podría contar cuántas y qué son, a qué se dedica hoy? Fíjate que yo me jubilo de las actividades académicas por cuestión de tiempo. Yo cumplí 33 años de servicio. En el TEC estuve 21, 22 años, poco más, poco menos. Me dedico al proyecto ahora sí que de la gestoría de proyectos a nivel mundial. Me incorporo a una organización, bueno, me incorporo a varias organizaciones. Una de ellas es la Organización Internacional de Arte y Cultura Mexicana, ABART, con sede en la ciudad de Puebla, con la que hemos desarrollado proyectos que tienen que ver con la participación de grupos de danza tradicional o de danza folclórica o ballet folclórico, como le llaman pomposamente, y los llevamos a festivales en el mundo. Los hemos llevado a China, los hemos llevado a Egipto, a Arabia, los hemos llevado a Italia, a Francia, Holanda, España, Alemania. Pertenezco a otra organización con el profesor Moisés Hernández Ábrego, que tiene una organización que se llama Asociación Internacional de Folclore Latinoamericano, y con él nos hemos dedicado a hacer proyectos para Centro y Sudamérica, Argentina, Panamá, Costa Rica, Honduras, Guatemala, Chile, entre muchos otros. Y pues yo me he dedicado también de manera particular a dar talleres, conferencias, pláticas alrededor bueno, en todo México y por supuesto en el mundo. Por ejemplo, he dado conferencias en Australia, en Estados Unidos, en Argentina, en Cuba, por citar algunas. Eso es lo que hago ahora. Casi nada. Sí. Maestro, ¿qué quiere seguir haciendo? ¿Usted cómo se ve en los próximos años? Bueno, yo la verdad de las cosas es que la danza es algo que no se acaba. Se acaba uno, pero la danza no se acaba. Actualmente soy cronista vitalicio de una organización que se llama Instituto de Investigación y Difusión de la Danza Mexicana, Asociación Civil, del cual soy cronista aquí en el estado de Hidalgo desde el año 2017. Yo pertenezco a esta organización desde el año de 1984, más bien desde 1983, y pues me ha permitido también recorrer toda la República Mexicana en los diferentes congresos que tenemos. Yo me veo haciendo danza. Yo creo que lo mío va a ser hacer danza, las pláticas, las conferencias, pues hasta que me alcance el aire, ¿no? Dicen por ahí que uno no escoge el camino de la danza, que es la danza la que lo escoge a uno. Bueno, yo quiero que sepas que yo estudié todo menos danza. Aquí resulta algo paradójico, pero yo
conocí la danza, me hice con la danza, me desarrollé con la danza, pero formalmente, es decir, haber estado en una academia de danza como tal, nunca. Yo he tomado todos los cursos habidos y por haber desde el año de 1983, pero aparte formado en la comunidad, formado en los grupos. Yo tengo otro perfil académico. Estudié administración en el ejército, por ejemplo. Soy maestro de lengua extranjera por parte de la Universidad Autónoma del Estado de Guerrero. Soy maestro en educación por parte de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, pero nunca la escuela de danza como tal, no. La danza apareció en mi vida y así se va a ir conmigo. Yo tengo un recuerdo muy claro, quizá usted no lo recuerde, cuando mis compañeras de generación y yo estábamos haciendo nuestros pininos como coreógrafas. Pues hacíamos pininos, ¿no? Y en una ocasión el maestro se acercó terminando la función y se acercó a nosotras y de una manera súper amable y súper respetuosa nos hizo saber que a lo mejor no estábamos yendo por el mejor camino y nos ofreció, ¿no?, su tiempo para podernos orientar con lo que estábamos haciendo. Yo, por ejemplo, pienso en los pilares de la danza en el Estado. Y siempre me viene usted a la cabeza, entre otros maestros. ¿Cuál considera usted que es el legado que usted como maestro, como director, como coreógrafo, como investigador, está dejando o quiere dejar a las generaciones que venimos atrás? Bueno, fíjate que esa es una buena pregunta. Cuando yo llegué aquí a Hidalgo, la primera actividad que yo tuve que desarrollar era organizar a los maestros de danza justamente para invitarlos a esta organización a la cual hago yo mención, con ese propósito de establecer acuerdos, convenios que nos llevaran a tener un proyecto bien definido en la danza. La parte cultural, la parte tradicional, en mi humilde opinión, no es que se deba de conservar en una vitrina y de la cual nunca podamos abrir, no. Mi idea principal es que nuestra gente, en general las personas, deben conocer quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, por qué somos como somos, valga la expresión, porque yo he platicado con la gente de a pie, como le llamamos, y tristemente no conocen su historia, no saben por qué de repente tocamos un guapango, por qué de repente cantamos un vinuet, por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? La parte cultural es fundamental en el desarrollo de los pueblos. Esa no puede faltar nunca. Y la idea es que nuestros alumnos aprendan, por lo menos, por qué el chantolo es chantolo, por qué las danzas de carnaval, porque no lo conocemos y es una parte patrimonial que no se debe perder nunca. Entonces la idea de juntar a los maestros es justamente para preparar a la gente que se interese por esto que hacemos nosotros, ¿no? Yo he tenido talleres de música tradicional y ella estuvo en el patio de mi casa, que es particular, no es cierto. Ella estuvo en el patio de mi casa tocando la vihuela conmigo algunas ocasiones por el solo hecho de aprender un acorde o de aprender un verso y remontarnos a muchos años en la historia, porque todo esto es parte de lo que somos nosotros. Maestro, sabias palabras. Ya para terminar, ¿qué le diría usted no necesariamente al público en general, especialmente a las personas que se interesan por la danza folclórica? ¿Cuál es
tu mensaje? Bueno, primero que nada, hay muchas estigmas que se tienen que quitar, ¿no?, de la cabeza. Yo luché muchos años en las escuelas donde yo trabajé contra los padres de familia, porque los padres de familia eran como que nuestros no muy amigos. Les decían a los niños: no debes hacer eso porque eso no es para ustedes, eso es para otro tipo de gente, que no puedo mencionarlo por respeto nada más. Entonces les decía yo a mis alumnos: no, muchachos, hacer la danza, hacer el baile es como quien juega fútbol o hace béisbol o se dedica a la ciencia. Es una actividad que no solamente es bailar, es una actividad que te va a durar toda la vida, te va a enseñar a ser más organizado, te va a enseñar a ser más ordenado, te va a cambiar tu expectativa, tu visión de lo que tú haces. Entonces, invitarlos a que rompan los estigmas, los estereotipos. El baile, la danza es para todos, porque a final de cuentas todos venimos de movimiento, las estrellas se mueven, cuando tú estás en el vientre de tu madre te mueves y todo es cíclico. Y el día que Dios no lo quiera, dejemos este plano terrenal, nos vamos a seguir moviendo, y eso es danza, sí o sí. Maestro, muchísimas gracias. Es un honor poder platicar con usted. Y de esta manera concluimos la entrevista. Muchísimas gracias por acompañarnos. Pues si me lo permiten, solamente llegó una emoción muy grande a mí regresar al TEC, ver el salón de danza, hacer recorrido por los pasillos. Fue muy emocionante y estoy muy agradecido porque se hayan acordado del que habla en este 50 aniversario del Instituto Tecnológico de Pachuca, en el cual yo estuve más de 20 años de mi vida. Muchas gracias. Gracias, Ana Luisa. Gracias.